abra la palabra del Señor en una carta, en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Por ahí, en una hojita, va a encontrar esa carta donde vamos a estar meditando hoy en la palabra del Señor. La carta del apóstol Pablo a Filemón. Voy a estar leyendo el verso 1 y el versículo 3. Al versículo 3 vamos a estar leyendo con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. ¿Ya lo encontró, hermano? Ahí está, ¿verdad? Dice así la escritura: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero invitarle a que de esta pequeña carta, que apenas son 21, me parece 21 versículos, hay enseñanzas en ella en realidad sumamente importantes para nosotros los creyentes. En primer lugar, quiero comentarle que esta carta fue enviada cuando el apóstol Pablo estaba por primera vez en la cárcel, en Roma. Ahí por el año 61, fíjese, entre el año 61 y 63 después de Cristo, el apóstol Pablo fue encarcelado, y estando encarcelado empezó a enviar cartas. Le envió cartas a Colosas, a los colosenses, envió cartas a los filipenses, envió carta a los de Efesos, y además de eso sacó una carta personal, que es la carta a Filemón, estando ahí en la cárcel. Y resulta que esta carta llevaba un contenido, una solicitud del apóstol Pablo bien importante, porque resulta que esta carta, fíjese hermano, se la mandan a Filemón, que él se congregaba, y más que congregarse, probablemente era uno de los ancianos y quizás hasta pastores de ahí, de Colosas, de Colosenses. Entonces envía esta carta, y quiero llevarlo a Colosenses. No me pierda Filemón, porque ya veo que le costó hallarlo. Aleluya. Entonces déjelo ahí apartadito, por favor, porque voy a regresar ahí. Solo quiero mostrarle la carta que envía el apóstol Pablo. También quedó escrita allá en los Colosenses, cuando despidió la carta. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Allí aparecen quienes llevaron la carta, y dice Colosenses capítulo 4, versos 7 al 9. ¿Lo tiene ahí, hermano? Dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforme vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces fíjense, hermano, que esta famosa carta de Filemón, digo famosa porque aunque era muy cortita, con 21 versículos, para mí, para que haya quedado en la Biblia, para mí es famosa. No sé si para usted, pero para que haya quedado escrita, registrada en el Nuevo Testamento y en la Biblia, para mí es que llevaba una enseñanza importante.
dos hombres llevaban esta carta. Un hombre llamado Tíquico y un hombre llamado Onésimo. Pero resulta que el destinatario, es decir, el que iba a recibir esa carta, se llama el hermano Filemón. Fíjese, acompáñenme por favor a la escritura. Dice, vuelvo a repetir el versículo 1 de Filemón. Si regresa conmigo, note que dice Pablo es el que le escribe, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Ese es el destinatario, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, es la esposa de Filemón. Oiga, y por último dice, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Este Arquipo es el hijo de Filemón y Apía. Fíjense, eso es lo que los historiadores y la Biblia reflejan. Entonces, yo encuentro en la Biblia, fíjese hermano, que entre estos que aparecen ahí, hay tres personajes que para mí son sumamente importantes aprender de ellos o estudiarlos. El primer personaje es obviamente el destinatario de la carta, Filemón. ¿Quién era Filemón? ¿Por qué Pablo le manda una carta a Filemón y qué dice de él? Eso vamos a enseñar a verlo. Acompáñenme el verso 4 y el verso 7. Del verso 4 al verso 7 de Filemón está quién es Filemón y por qué le mandan la carta. ¿Qué era para el apóstol Pablo este personaje llamado Filemón, que los historiadores dicen que probablemente era o el pastor o uno de los ancianos de la iglesia en Colosas? Y dice la escritura, el verso 4, del verso 4 al 7 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oiga esto, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Verso 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, está hablando de Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. Y fíjese que esto me llamó mucho la atención, porque en varias ocasiones y en varias cartas el apóstol Pablo resalta la vida de algunos creyentes. Y la resalta no con el anhelo de que se vuelvan famosos, no, sino con el anhelo de dar testimonio de la vida de aquellos colaboradores que el apóstol Pablo tenía. Y a veces resalta las características de ellos. Y en esta carta dice, por ejemplo, de Filemón, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes para con el Señor Jesús y para con todos los santos. Primera enseñanza: Filemón es ejemplo de cómo vivir el evangelio en amor y en fe. El mismo apóstol Pablo, en una de sus cartas, dice que todo creyente debería de tener tres virtudes: amor, fíjese, amor, fe, ¿y cuál es el otro? Esperanza. Eso lo vimos la semana pasada, creo yo. ¿Se acuerda? Dijimos, mire hermano, todos los creyentes, el nacido de nuevo, no puede dejar de tener estos tres elementos. Porque la fe sirve para salvación y para creer en Cristo Jesús. La esperanza sirve para que
logremos esperar la venida del Señor, aguardando con paciencia que Cristo aparezca. Pero dice Pablo, de estos tres, el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es un fruto indispensable en la vida del creyente. Tal es así que el mismo Señor Jesucristo dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman los unos a los otros. Entonces el amor es dispensable para mostrar que usted y yo somos creyentes. Y de esos tres, dos están siendo resaltados en la vida de Filemón. Oigo que tienes amor y tienes fe. Oiga esto, el orden es fantástico, hermano. El orden es exactamente como debe de ser en todos los creyentes. Amor hacia Dios y amor hacia todos los santos. Es imposible amar a los santos si no se ama a Dios. Es imposible. Porque el amor divino es el que nos permite en realidad poder amar a los demás. Y también es imposible que amemos, que no amemos a los hermanos y que amemos a Dios. Es imposible. Porque la misma naturaleza de Dios, el amor de Dios, hace que lo amemos a Él y amemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Fíjese que el amor, recuerde usted, que es el fruto mayor, pero además es el gran mandamiento de Dios para los creyentes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y el segundo, dice, es similar al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en ese sentido, Filemón nos enseña que esa es la manera correcta de vivir el evangelio. Filemón está dando testimonio de que se puede vivir ese evangelio. A veces el diablo nos hace pensar que no. Ay, hermano, ¿y cómo voy a poder vivir eso? Tan difícil que es amar, tan difícil con tanta maldad. Ciertamente, hermano, es difícil en realidad amar como Dios quiere que amemos a Dios y a los hermanos. Es difícil con tanta maldad, con tanta violencia, con tanta cosa que existe, pero no es imposible si tenemos al Espíritu de Dios adentro de nosotros. El Espíritu es el que se encarga de renovarnos, de restaurarnos, de volver nuestro corazón al corazón de Dios. Y este hermano llamado Filemón nos enseña entonces, allí en ese versículo que acabamos de leer, verso 5, oigo del amor y de la fe. ¿Sabe qué significa, hermano, Filemón? El nombre de Filemón significa el que sabe hospedar. Y dice otra traducción, dice que Filemón significa amoroso y cariñoso. Eso significa amoroso. Con razón, hermano, con razón era un hombre que sabía amar a Dios. Ahora, usted recuerda que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los nombres tenían un significado especial. Por eso es importante, hermano, a los nombres que les ponemos a nuestros hijos. Es importante. Porque depende no estoy diciendo que depende del nombre va a ser todo la vida de la persona, no estoy diciendo eso, pero en el Antiguo Testamento se les ponía un nombre por una razón, y casi siempre el nombre indicaba una dirección, un rumbo de Dios, un rumbo divino, un propósito, una meta. Eso es lo que la Biblia menciona. Filemón, entonces, un hombre amoroso, cariñoso en el Señor, nos enseña dos cosas importantes. Un creyente debe de tener amor y fe. ¿Cuántos dicen amén?
Pero mire qué más dice. Allá en el versículo 7, deja ver otra característica y otra actividad que Filemón también hacía. Dice el versículo 7: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Oiga, está hablando del amor de Filemón. Porque por ti, oh hermano, ¿qué dice hermano? Han sido confortados los corazones de los santos. Entonces fíjese hermano que esto me lleva a la enseñanza que los creyentes debemos ser gente que conforta, gente que anima, gente que bendice, gente que fortalece. Porque el mundo está lleno de gente que debilita. O el mundo está lleno de gente, hermano, que roba la paz. El mundo está lleno de gente que nos quiere afectar, usados por el enemigo de otra manera. Pero los creyentes debemos ser gente que tiene amor, que tiene fe y que sabe confortar a sus hermanos. Cuando usted y yo veamos a alguien que hermano que está desanimado, alentémoslo a que siga buscando a Dios. Cuando usted y yo veamos a alguien hermano que anda cojeando, que anda debilitado, desanimado, animémoslo a que sea fortalecido en la presencia de Dios. Animémoslo que se agarre, hermanos, del único que puede levantar al debilitado, que es Dios. Animémosle a que busque al único que puede fortalecer al débil, que es Dios. Pablo no es que esté plenamente admirado, pero está dando testimonio de Filemón. Y él dice ahí en el versículo 5 que acabamos de leer: estamos con gran gozo, dice. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos gran gozo y consolación por tu amor, porque por ti, hermano, los hermanos son confortados en sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? Mire hermano, ¿a cuántos confortamos nosotros? Aleluya. ¿A cuántos confortamos nosotros? ¿Ha confortado usted a alguien? Qué bueno, gloria a Dios. ¿A cuántos animamos nosotros? Qué bueno. Si lo hemos animado, mire, usted no está trabajando para nadie más que para el Señor. Usted no está confortando. Y le cuento, si está confortando a alguien, el Señor se encargará de anotarlo. Porque Dios no pasa por alto las buenas obras que los santos hacen dentro de su reino. No las pasa por alto. Por eso dice la Biblia que las obras aún nos van a seguir aún después de muerto, si es que nos toca fallecer. Las obras, dice, nos siguen. ¿Por qué nos siguen las obras? Nos siguen porque recuerde usted que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado seremos levantados para estar con el Señor en el aire. ¿Por qué nos siguen las obras? Porque lo primero que vamos a encontrar en el cielo, hermano, después de ese levantamiento, es el tribunal de Cristo. Eso es lo primero que uno va a encontrar. Después de que se levanten los muertos en Cristo y se levanten los que estaban vivos, el primer evento, el primer lugar donde se van a encontrar es el tribunal de Cristo. ¿Y qué va a pasar en el tribunal de Cristo? Van a recompensar las buenas obras de los santos. Eso es lo que se va a llevar a cabo ahí. A recompensar. A revisar pues, a revisar las obras que hicimos. Y si la obra que hicimos fue mala, entonces tenemos pérdida. Es decir, se volvió infructuosa nuestra obra. Van a decir, esta no, esta no, esta no, esta sí, esta sí, esta sí. Depende de con qué actitud, con qué acción la hicimos. Si la hicimos en el Espíritu,
si la hicimos para el Señor, si la hicimos diligentemente, entonces esta sí, esta tiene premio, esta no, esta hay que restarla. Al final de la cuenta que haga el Señor ahí arriba, porque Cristo es el que está en el tribunal. Por eso se llama tribunal de ¿qué? Es Cristo el que está ahí juzgando. No, ahí no hay pérdidas humanas en el sentido de que se pierde la salvación. No, ahí están los salvos para ser galardonados por el Señor. Pero lo siguen las obras que hicieron. Entonces, si usted y yo hacemos lo que Filemón hacía, animar, consolar, confortar, fortalecer, allá arriba serán manifiestas nuestras obras y el Señor bendecirá lo que hicimos. ¿Para quién? Para Él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el Señor muestra a Filemón como un hombre. Este es el primer personaje. Filemón es un hombre lleno de ¿qué? De amor, lleno de fe y lleno, hermano, de fortaleza y ánimo para los otros. Ese es el primero. Pero resulta que hay otro personaje ahí que me interesa que lo revisemos hoy. Acompáñenme por favor a la escritura y encontramos por ahí en la Biblia, encontramos en Filemón capítulo 1, ¿verdad? Porque solo es uno, verso 10 al 12. Aquí viene una petición de Pablo a Filemón sobre un personaje, sobre el que lleva la carta. Uno de los que lleva la carta se llama Onésimo. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice: te ruego por mi hijo, ¿qué? Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue ¿cómo? Inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele, ¿como qué dice? Como a mí mismo. Ahora le cuento de este personaje Onésimo. ¿Quién era? ¿Por qué dice la Biblia que antes, en otro tiempo, te fue inútil? Resulta que este Onésimo era un esclavo. ¿Y sabe de quién era esclavo? De Filemón. ¿Dónde fue salvo? Donde Pablo estaba, porque te encomiendo a mi hijo Onésimo, quien engendré, ¿en qué dice, hermano? En mis prisiones. Donde fue salvo fue en las prisiones donde Pablo estaba. ¿Y sabe por qué estaba ahí? Porque estaba preso, porque había robado. ¿Y sabe a quién le había robado? A Filemón. Aleluya. Entonces, mire esto pues. Mire, por eso le voy a leer otros versículos para que usted vaya atando cabo. Dice el versículo, lea conmigo el verso 15 y 16 y luego voy a ir al 18 y 19. El verso 15 dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, oiga, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Verso 18 y 19. Y si en algo te dañó, oiga esto, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta.
yo Pablo lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Aleluya. Es que esta carta es preciosa, hermano. 21 versículos, pero con una historia de veras fascinante. Resulta que Filemón era un hombre probablemente con cierta posibilidad económica, probablemente comerciante, según los historiadores. Tenía esclavos a su disposición. Recuerde, estamos en el tiempo romano, estamos en la época un poquito adelante del Señor Jesucristo. La esclavitud era algo normal en ese tiempo, normal. Y entonces Onésimo, que era esclavo de Filemón, fue a parar a la prisión donde estaba Pablo. ¿Por qué llegó a la prisión? Porque había robado, y le había robado a Filemón. Pablo predica el evangelio, se convierte Onésimo y empieza a servir. Oiga esto, hermano, empieza a servir en la iglesia y todo eso, pero llegó el momento de ajustar cuentas. Aleluya. Y yo no sé si guiado por el Espíritu tuvo que ser Pablo para decir: bueno, hermano Onésimo, tú que has sido un colaborador especial y todo eso, me vas a hacer un favor. Te voy a mandar a los colosenses, allá donde Filemón, y le llevas esta carta. ¿Qué habrá pensado Onésimo, hermano? Ay, hermano, Pablo, no hagas eso, si me mandas ahí me va a matar el hombre. No, pero resulta que Filemón ya era convertido también. Filemón ahora es cristiano, ya había aceptado, y resulta que era gran amigo de Pablo. Y entonces Pablo, guiado por el Espíritu, le dice: lleva esta carta y se la llevas a Filemón y le dices que te reciba como que me está recibiendo a mí. Y esto nos enseña la primera parte importante. Número 1, cuando estamos sin Cristo, no somos útiles para nada. Porque dice la Biblia, Pablo dice: ese Onésimo fue inútil, perdone la expresión, en aquel tiempo fue inútil, dijo, pero ahora me es útil a mí y también te será útil a ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primera enseñanza: con Cristo es que nos volvemos útiles. Con Cristo en el corazón es que realmente nuestra vida vale. Con Cristo renovados es que realmente somos útiles en las manos del Señor. Porque ¿sabe qué quiere decir Onésimo, hermano? Onésimo quiere decir útil. Pero ¿qué útil roba? Aleluya. Es cuando no tiene a Cristo. Cuando no tiene a Cristo en el corazón, vive como uno quiere. Cuando no tiene a Cristo en el corazón, hace y obedece al enemigo, obedece al padre que lo engendró antes, que es el diablo. No le dijo el Señor a los fariseos: si ustedes fueran hijos de Abraham, a las obras de Abraham harías. Pero vuestro padre es ¿quién? Les dijo, hermano. Vuestro padre es el diablo. Y las obras de vuestro padre hacéis. Ahora, mire qué identificado estaba Onésimo con su padre, el diablo. ¿Cuáles son los 3 ministerios que utiliza el diablo, hermano? Matar, robar y ¿qué? Bien identificado con el padre. Aunque el nombre decía útil, pero útil para otra cosa. Útil para desvalijar, útil para saquear, útil para dejar. Eso no era lo que hacía Saqueo antes de conocer al Señor. Eso era lo que hacía. Saqueaba a los hermanos,
saqueaba al pueblo de Israel, cobraba los impuestos y cobraba de más. Si alguno, ¿cómo fue que dijo ya en la casa cuando se convirtió? Si alguno le he quitado algo, fila hicieron, hermano. Anóteme a mí primero, dijo alguno por allá otro, porque le habían quitado a un montón de gente. Sin embargo, primera enseñanza de Onésimo: cuando estamos en Cristo, es que realmente somos útiles en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor deja escrito en Timoteo, Pablo a Timoteo, dice: si alguno se limpia de estas cosas, entonces será instrumento, ¿qué dice, hermano? Útil, instrumento escogido, instrumento, una herramienta para el Señor, útil para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el que usted y yo seamos útiles es realmente por la obra maravillosa del Dios de los cielos en nuestra vida. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Así es como uno se hace útil en realidad, tomados de la mano del Señor. Segunda enseñanza. La segunda enseñanza tiene que ver con que en Cristo, caminando en Cristo, usted y yo tenemos que aprender a perdonar hasta los que nos han robado. Aleluya. Hasta los que nos han hecho algo. Tenemos que aprender a perdonar. Yo me imagino, hermano, mire, la Biblia habla de que Pablo tenía muchos colaboradores. Tuvo cantidad de colaboradores. No puedo decirle la cantidad, no me detuve a revisar cuántos colaboradores aparecen en la Biblia del apóstol Pablo, pero era cantidad enorme. La pregunta es, ¿por qué mandó a Onésimo allá donde Filemón? ¿Por qué no usó a otro? ¿Por qué no mandó a Timoteo? ¿Por qué no mandó a Tito? ¿Por qué no mandó a Demas? ¿Por qué no mandó a las hermanas, a la hermana Febe, a Loida? ¿Por qué no mandó a otros? ¿Por qué mandó a Onésimo, el que había sido el esclavo de Filemón? ¿Sabe por qué? Porque tenía que arreglar cuentas. No solamente Onésimo, sino Filemón. Porque yo me imagino, déjeme pensar, que los dos tenían gran conflicto en el alma. Onésimo porque él es el que había robado de su señor Filemón. Y Filemón porque había sido el ultrajado, había sido el que le habían robado. Quizás Onésimo había llegado a ser, como la Biblia cuenta en muchas ocasiones, algunos esclavos llegaron a tener tal confianza en las casas de su señor, que los señores, hermano, le entregaban todas las llaves en sus manos, como pasó con José. ¿Se acuerda? Potifar tenía tanta confianza en José que le dio todas las llaves de su casa. Entonces, ¿qué tal si este Onésimo, aquí sí estoy pensando extra, porque eso no lo dice la Biblia, ¿qué tal si este Onésimo era hasta el de más confianza? Hermano, mire, cuando uno de confianza le afecta, como duele, ¿no le parece, hermano? Cuando alguien de confianza, eso es lo que le pasó al Señor Jesucristo con Judas, solo que aquel de plano, aquel era irreversible. Judas era irreversible. Pecó contra el Señor y ese jamás se levantó. Onésimo no. Onésimo falló contra su Señor, pero el Señor tuvo misericordia de él y lo alcanzó para salvación. Y ya alcanzado para salvación,
Mire cómo es Dios, hermano. Lo manda a pararse frente a su señor al que había ofendido. ¿Para qué? Para arreglar cuentas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el Señor permite a veces, hermano, el Señor permite que a aquellos que hayas ofendido o aquellos que te hayan ofendido, de repente los pone al frente el Señor. Los pone al frente de tu vida. ¿Por qué? Para arreglar cuentas. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Para arreglar cuentas. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para entrar al cielo. ¿Cuántos se están preparando para entrar al cielo? Pero ¿podremos entrar al cielo si no hemos perdonado? La Biblia lo dice con claridad. Así como el Señor nos perdonó a nosotros, así tenemos que perdonar. Leamos la Biblia y no me pierda Filemón, por favor. Mire lo que dice la Escritura allá en Marcos capítulo 11, verso 25. Marcos 11, 25 dice: y cuando estéis orando, eso quiere decir que es creyente, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermano, no podemos darnos el lujo de querer ir, hermano, para el cielo y todavía no hemos podido perdonar a los que nos ofendieron o a los que ofendimos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? No nos podemos dar ese lujo. ¿Por qué no podemos darnos ese lujo? Porque el que corre riesgo somos nosotros. El que está corriendo el riesgo somos nosotros, hermano. El que no ha podido perdonar. Mire, a saber si el que lo ofendió a usted ya está, hermano, feliz de la vida, contento con el Señor. Y nosotros ahí que yo no puedo perdonarlo y yo no lo puedo ver ni en pintura y que no sé. Y aquel feliz de la vida, a saber si ya perdonado por el Señor, a saber si ya tranquilo con el Señor, habiendo hecho la paz con Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces note, por favor, Onésimo. ¿Sabe qué quiere decir Onésimo? Útil, el que ayuda y el fructífero. Eso quiere decir Onésimo. Antes no era útil, pero en las manos del Señor se volvió útil. ¿Sabe por qué? Porque en las manos de Dios todo fructifica. ¿Cuántos dicen amén? En las manos de Dios todo se vuelve fructífero, hermano. En las manos del diablo todo se esteriliza. En las manos del diablo todo se arruina. En las manos del diablo todo se muere. Pero en las manos de Dios nuestra vida recobra realmente el propósito de vida. Eso fue lo que pasó con Onésimo. Onésimo, esclavo, amargado, le robó al amo y dijo: yo no sé si Onésimo ha de haber pensado, aquí me desquito con mi amo, le voy a robar. Saber si eso pensó. Pero eso solamente lo hundía más en su vida espiritual. Hasta que lo metieron a la cárcel. Mire, por eso hasta las cosas más, hermano, más en contra de la vida a veces sirven para nuestro bien. En la cárcel encontró la salvación Onésimo. ¿Por qué? Porque allá estaba también Pablo en la cárcel. Solo que usted y yo sabemos que Pablo no estaba ahí por malvado. Estaba ahí por predicador del evangelio. Pero de todos modos estaba en la cárcel. Y ese hombre que estaba en la cárcel predicaba el evangelio y ahí alcanzó Dios a Onésimo. Lo arrebató de las manos del diablo y lo convirtió en una vida útil para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dos cosas de Onésimo. En las manos de Dios nos volvemos útiles. El perdón es vital
para nuestra vida espiritual. ¿Cuántos me entienden eso? El perdón es vital para nuestra vida espiritual. Se encuentran los dos y Pablo es tremendo en la carta porque le dice: recibe a Onésimo y recíbelo como que me estás recibiendo a mí. Imagínense, hermano. Si Pablo era su apóstol en primer lugar, era su amigo, era con quien se había convertido. Entonces Pablo era de gran aprecio para Filemón. Y entonces Pablo lo condiciona y le dice: recíbeme a Onésimo, que es mi hijo en las prisiones, recíbelo y recíbelo como me recibes a mí. ¿Cómo recibe usted a alguien que aprecia? ¿Cómo recibe usted a alguien que está más elevado que usted, que es mayor que usted, que es su jefe? ¿Cómo lo recibe? Recibe con todas las, si es posible, lleva la banda, aleluya. Si es posible, lleva la marimba allá en Guatemala, ¿va? Si es posible, hermano, lleva todo lo necesario para que el que llega se sienta contento y agradado. Así quiero que lo recibas. ¿Y sabes qué? Quizás Dios le dice a Pablo, a Filemón, quizás Dios lo apartó de ti por un tiempo para que hoy lo recibas para siempre. Y no como esclavo, sino como tu hermano. Hermano. Entonces fíjese que no solamente le pide que lo reciba, sino que le da las claves. Fíjese, hermano, que cuando nosotros hemos perdonado bien a alguien, no lo recibimos como esclavo, lo recibimos como hermano en Cristo. Y para siempre. No solo por un rato, no solo para hacerle así, para siempre. Recíbelo para siempre, recíbelo con gozo y recíbelo como tu hermano. Ahí están las características del verdadero perdón. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, el tercer personaje. Voy a ser breve con el tercer personaje porque el tiempo ya se me fue. El tercer personaje es Pablo. Filemón, Onésimo y Pablo. Pablo es el que escribió la carta. Y de Pablo dice 3 cosas importantes. Filemón 1:10. Filemón 1:10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, oiga, a quien engendré en, ¿qué dice, hermano? Esto nos enseña una primera verdad. No importa dónde estés, Dios te puede usar para evangelizar a otro. ¿Parece, hermano, la prisión un buen lugar para evangelizar? Así, hermano, sí, pidamos cartas en la prisión para ir. Sí, pero ese es un evangelista. No. Cuando estás preso, las cosas cambian. Cuando está uno preso, no se sienta como evangelista. Cuando está uno preso, está sufriendo. Cuando está uno preso, está diciendo: a ver si me viene a ver mi vieja. Aleluya. A ver si me vienen a ver los muchachos. A ver si el pastor viene. Es que no está contento, está sufriendo. Está sufriendo angustia. Y peor si se encuentra en uno de los lugares donde no lo dejan ni dormir a uno. Hubo un hermano que pasó 3-4 días en una de las cárceles, no de las cárceles permanentes, sino temporales. Y me contaba que a la hora de la noche, de repente aparecía alguien, no voy a decir quién va, pero aparecía alguien pegándole a las rejas con un metal. Pa, se oía. Y todos se despertaban y decía: este no es hotel, señores. Así, hermano. Este no es hotel, señores. Esta es la cárcel. Y se iba. Solo eso decía. Bueno,
Ya, como a la 1 de la mañana, ya tratando otra vez de agarrar el sueño, volvía a aparecer el ingrato, hermano. Y volvía, pa. Este no es hotel, señores, les decía. Esta es la cárcel. ¿Sabe por qué lo hacía, hermano? Lo hacía para que aquellos que entran a la cárcel sientan la peor experiencia de su vida. Y decida y piensen bien cuando quieran regresar ahí. Esa era la idea de él. Esa era la opinión de él. Entonces, ¿quién que está en la cárcel quiere evangelizar, hermano? Pero Pablo decía, yo estoy preso, pero la palabra de mi Señor no está presa. La palabra del Cristo no está presa. Y predicaba aquí, predicaba allá. Hasta el carcelero de Filipos se convirtió. ¿Qué nos enseña entonces? ¿Qué necesitas para ir a evangelizar, hermano? Es que me preparen aquí 1000 tratados, que preparen una tarima. No. Para evangelizar solo se necesita un corazón dispuesto. Y Pablo tenía un corazón de evangelista. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. Dice Filemón 1:2. Termino. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, oiga esta palabra, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. Segunda característica del apóstol Pablo, era amoroso con los hijos en la fe. Era amoroso. Lo que decíamos de Filemón, entonces como que Filemón había aprendido que el amor no debe de pasar de nuestra vida, que debemos ser gente de amor, gente de fe y gente de consolación y esperanza para otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Como cuál quiere ser de los tres? Mejor si como los tres va. Pero ya convertido. Onésimo ya convertido, no como antes. Porque entonces hay que cuidarse la bolsa, ¿verdad? No, ya convertido. Onésimo convertido llegó a ser uno de los colaboradores grandes del apóstol Pablo. Tan grande llegó a ser su amor por Onésimo que le dijo a Filemón, recíbeme por favor a Onésimo como que me estás recibiendo a mí. ¿Cuántos dicen amén? 21 versículos, pero tanta enseñanza en esa carta. Yo le animo a que la lea antes de que se vaya a dormir hoy. Aleluya. Sí, porque si no se le olvida el mensaje. Mejor hoy. Sí, aquí dice, ve. Sí, aquí dice tal cosa. Y se va a acostar pensando en que Dios en 21 versículos nos da tanta enseñanza para nuestra vida, hermano. Póngase de pie. Póngase de pie delante del Señor. Filemón, el hombre íntegro. Onésimo, el esclavo, pero restaurado. Y Pablo, un intercesor del necesitado. Yo creo que cada uno de nosotros, en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, nos habla de cada una de esas características para que nosotros las busquemos y las pidamos delante de nuestro Señor. ¿Qué necesitamos ser? Usted y yo preguntémoselo al Señor o pidámoselo al Señor. Cierra tus ojos un momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Enséñanos a perdonar. Enséñanos a evangelizar. Enséñanos a tener amor. Enséñanos a tener fe.
¿Cuál sería nuestra petición para Dios esta noche? ¿Qué necesitamos en nuestra vida? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, porque somos necesitados de ti, Señor. Somos necesitados de tu gracia, de tu misericordia. Haznos útiles en tu reino, Señor. Aunque el diablo nos haya hecho infructuosos antes, vuélvenos fructíferos dentro de tu reino. Cambia nuestra vida. Llénanos de tu amor y de tu fe, Señor, como lo hiciste con Filemón. Cambia nuestra vida. Vuélvenos útiles y enséñanos a perdonar como hiciste con Onésimo. Ayúdanos a ser evangelistas en todo tiempo y en todo lugar, como lo era Pablo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta noche pidiendo tu presencia, pidiendo tu palabra. Que tu palabra se haga vida, Señor, en nuestros corazones. Que tu presencia y tu espíritu se mueva con libertad. Que tu espíritu se mueva con libertad en nuestros corazones. Y demos testimonio de una vida renovada, de una vida restaurada, Señor.